grabar. Bien, buenas noches. El día de hoy vamos a ver el tema de clasificación de suelos según SUCS y AASHTO. Entonces, para ello, vamos a iniciar viendo los objetivos. Se ve la pantalla, ¿verdad? ¿Lo ven al astronauta? Sí. Ya. Sí. El objetivo de esta norma de clasificación de los suelos y de esta clase es aprender cuál es el sistema AASHTO y cuál es el sistema SUCS y la diferencia fundamental entre ambos. Entonces, si usted quiere clasificar un suelo, existen dos métodos, ¿no? Bueno, existen varios métodos, para ser sincero. Está el método de los aviadores, el europeo, están los métodos ingleses, está el método de los agrónomos, ¿no? Entonces está el método de las Fuerzas Armadas, entre otros, que pueden buscar en bibliografía rebuscada de libros antecedentes, ¿no? Está la norma AASHTO, entre otros. Pero la que actualmente se maneja y la que manejamos más que todo en Bolivia son dos, ¿ya? El sistema AASHTO y el sistema SUCS. El sistema AASHTO es aquel que está aplicado a las obras viales, ¿no? Terraplenes, carreteras, rellenos, material de soporte, entre otros, ¿no? Es la Asociación Americana de Sistemas de Transporte de Estados Unidos, algo así era lo que se llamaba el AASHTO. Bien, y el sistema SUCS o CUS, que algunos docentes van a escuchar que le dicen CUS, ¿no? En vez de SUCS, es un sistema aplicado más que todo a las edificaciones, o sea, a las viviendas, a los edificios, más que a las cimentaciones. O sea, cuando ustedes van a ver una carretera, van a escuchar la denominación de AASHTO. Este es un suelo A24, A25, A68, ¿no? Bueno, no hay A68, sí hay, ¿no? Entonces, van a escuchar eso. En cambio, cuando vayan a hacer una construcción de casa, normalmente lo que van a escuchar, este es un suelo GH, ¿no? Este es un suelo arenoso, arcilloso, o si no las denominaciones de G, de P, de H, ¿no? De S, SM, ¿no? ¿Y qué es eso? Vamos a partir por ahí. Entonces, tengo que dominar ambos, ¿no? Para cualquier tipo de suelo. Entonces me dice acá la pregunta, ¿debo clasificar el suelo según las características de la obra? Sí y no. Sucede lo siguiente, de los métodos que hay, yo voy a necesitar sí o sí, o como requisito, saber el análisis granulométrico y los límites de consistencia. Y ustedes saben que dentro de los límites, el ensayo que se le saca siempre es el porcentaje de Humedad. humedad, apellido Peñalosa. Peñalosa. Ok, está ganando puntos para su examen ya. Entonces, aquí va una nota importante. Para tener una buena clasificación se debe hacer un buen muestreo de los diferentes tipos de suelo, tomando en cuenta de manera muy ordenada, importante, la plasticidad. O sea, si es plástico o no es plástico. ¿Vale? Eso es muy importante. ¿Qué es lo que tengo que tener entonces para un suelo? O sea, ¿qué ensayos debo realizar? Humedad, límites y granulometría. Muy bien. Humedad, límite, granulometría, apellido. Vaca Cuellar. Vaca Cuellar. Vaca Cuellar. Ya. Entonces, eso es lo más importante. No se olviden del tipo, eso es muy importante. Entonces, siguiendo el avance, vamos a ver lo siguiente, ¿ya? El sistema AASHTO. El sistema AASHTO se clasifica en 7 grupos de suelo basándose netamente en la composición granulométrica y los límites de consistencia, ¿no? Y formando algo que se llama el índice de grupo. Auxiliar, no sé si es mi internet, pero creo que se escucha entrecortado. ¿Cómo me escuchan el resto? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Se escucha bien. Ya. Debe ser la señal. De todas formas se está grabando, ¿ya? Entonces, cuando estamos en el sistema AASHTO, vamos a clasificar en grupos y subgrupos. ¿Bien? Entonces, la clave del AASHTO es esta tabla que están viendo al frente. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se comporta esta tabla? Iniciemos. Lo primero que vamos a ver es esta parte que está con rojo, son los grupos. ¿Sí? Los grupos más grandes. El grupo A1, el grupo A2, aquí debajo está tapado, pero este es el grupo A3,
Después tengo el grupo A4, A5, A6 y A7. Entonces, ¿cuántos grupos son? 7. 7 grupos. ¿Ya? Y esos grupos, hay algunos que tienen subgrupos. ¿Ya? O sea, el A1 se divide en A1A y A1B. Como decíamos, ¿no? Los de primero se dividen en el primero A y primero B, ¿no? El grupo A2 se divide en varios, miren, en A2-4, que es el suelo más común en toda Santa Cruz, el A2-5, el A2-6, el A2-7, ¿ya? Luego tenemos el A7 que se divide en A7-5 y A7-6. Si vamos a hablar de calidad para la construcción de una carretera, yo diría que el mejor es este. ¿Ya? Seguido de este. Pero entre mí, en mi parecer, yo creo que el A3 es el mejor suelo para una carretera. ¿Por qué? Porque es netamente arena. ¿Ya? Pero si no es mala la arena, no, la arena es perfecta para toda construcción. Bien compactada es ideal. Pero si yo agarro, me voy en mi camionetanga full 4x4 allá al río Piraí y me entierro, digamos. Sí, se entierran. Se entierran porque ese suelo no está compactado. Pero yo les pregunto, ¿cómo es que los camiones entran, las volquetas de 12, 15 metros cúbicos, 25 metros cúbicos que tienen grandes toneladas, entran al río a cargar arena, ripio, piedra y salen? Por el peso. Porque tiene un camino. Y ese camino ya está compactado, entonces entra, es más, hay hasta agua dentro del río y ese suelo está compactado, igual entra la volqueta por ahí. Le dice ¿qué se llama? Le dice el de la pala, o sea, el del tractor que carga el material, siga la huella, le dice. Entonces por acá, digamos, se ve la trilla de los camiones y ellos siguen recto nomás. Así esté por aquí pasando el agua encima. Entonces, la arena es el mejor suelo para la compactación. Es una belleza. ¿Y el peor suelo es? ¿Arcilla? La arcilla. Sí. ¿Apellido? Aima. ¿Ah? Aima. Aima. José Gustavo. Presente. Ya. Entonces, así se divide, ¿no? Ahora miren acá, esto se va a dividir nuevamente. Tenemos los grupos y tenemos los subgrupos que dividen a cada uno. Entonces, los suelos que tienen subgrupo es el A1, A2 y A7. Los otros no tienen subgrupo, ¿sí? Cuando yo voy a hacer una clasificación del material, lo primero que me pide es el análisis granulométrico. Y yo solamente voy a hacer el estudio en el porcentaje que pasa en cada tamiz. ¿En qué tamices? 10, 40 y 200. El resto no me importa. Lo dejo pasar, dice el ingeniero Yaveta, ¿no? Entonces, el resto no le doy importancia. Solamente me concentro en estos porcentajes que se retienen entre esos tamices. Y luego de hacer el análisis, me voy a los límites líquidos. Entonces me fijo dónde corresponde mi tipo de suelo y veo si tengo o no tengo límite líquido, si tengo índice de plasticidad y si tengo índice de grupo. Ahora van a haber casos, digamos, que aquí está vacío, quiere decir de que no hay limitante, ¿no? Y no siempre cuando yo tenga un suelo no plástico quiere decir de que es un A3. Por ahí es un A4, pero es no plástico, ¿no? Entonces puede que tenga, miren, 40 máximo mayor o igual a 40, ¿no? A ver, no, en ese no corresponde. Claro, pues. 0 es menor que 40, les pregunto. Sí. Sí. Y 0 indica de que es un suelo no plástico, ¿no? Si yo tengo límite líquido 0. Entonces, cositas así les voy a enseñar a analizar esta noche. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesito saber? El análisis granulométrico, los límites de Atterberg y con eso voy a poder tener finalmente las características constructivas del suelo. Y una vez tenga las características, defino el tipo de suelo. Entonces, cuando yo digo clasificación de suelos, estoy dándole un nombre y apellido al suelo. Ahora, ¿el ASHTO solo es fijarse en una tabla? No, tengo que hacer cálculos. ¿Pero qué cálculos preciso realizar en ASHTO? Necesito calcular
el índice de grupo. Lo que tienen adelante de ustedes es la ecuación del índice de grupo, ¿ya? Que puede ser descrita de esa forma como puede ser descrita de otra manera. Hay dos ecuaciones, una es más larga y esta es más simplificada, ¿no? Ambas ecuaciones me dan el mismo resultado. Creo que el ingeniero usa la otra, ¿no? ¿O no? Bueno, era el ingeniero Amelún el que ocupaba la antigua. El ingeniero Pérez se ha actualizado y utiliza esta actualmente. Entonces, el índice de grupo se denomina IG, ¿ya? Donde yo tengo que determinar cuánto es el coeficiente de A. Vamos a ver que A me dice que A es el material más fino que pasa por el tamiz 200, mayor que 35 y menor que 75, expresado como un número entero positivo. B igual, pero ya no es el tamiz 200, ¿no? Claro que es el material que pasa el tamiz 200, pero ya no son los mismos límites. Aquí era de 1,40, aquí es de el 15%, ¿ya? De 15 a 55, ¿sí? Y el número entero tiene que salirme entre 1 y 40. Acá era 75 y 35. Ustedes van a decir, esta teoría está aburrida, ¿no? Porque C me dice que es de 40 a 60, tengo que evaluar límite líquido, etcétera, etcétera. Entonces, ¿yo qué hice? Busqué al auxiliar Nadine Remy y ella hizo una tabla muy bonita donde yo puedo simplificar esos cálculos. Simplemente digo que el índice de grupo es igual a la ecuación y yo tengo que verificar si estoy en estos rangos. Entonces, cuando ustedes tengan su examen con el ingeniero, se imprimen esta tablita de acá, ¿ya? Y con esos rangos calculamos el índice de grupo, que es mucho más sencillo. Veo el tamiz y veo mis límites. Veo el tamiz, veo mis límites. Y voy a jugar entre eso, ¿ya? Ahora, el índice de grupo será será expresado en números enteros y se reemplaza entre paréntesis, ¿no? ¿Y qué quieres decir con eso, Valda? Que cuando vos tengas tu resultado final de una clasificación de suelo, la expresas de esta manera. Donde, aquí mira, A26, ¿ya? Yo tengo el grupo A2 del suelo, ¿no? Y el subgrupo sería 6. Y entre paréntesis va a estar el índice de grupo, ¿sí? Entonces, al ver que es A26, yo me voy a la tabla. Aquí está. Y busco, miren aquí. A26. Mi suelo es prácticamente grava y arena, limo o arcillosa. Y al final uno dice, bueno, ¿es grava o es arena o es limo o es arcilla? ¿Qué es al final? Entonces, este método de material, de selección de material, o perdón, este método de clasificación de suelo, no es tan preciso que digamos, pero es el más sencillo. Este se ocupa en qué edificaciones. Carretera, Apellido. Valdelomar. Valdelomar, bien. En carretera. Se usa más que todo en carretera. Lo van a ver en carreteras 2. ¿Ya? Entonces, eso por un lado. Ahora vamos a hablar un poquito del sistema SUX. Todo se va a entender en los ejercicios. Si no le entienden muy bien, solo quiero que entiendan generalmente en qué consiste. ¿Ya? El sistema SUX es un sistema que cubre los suelos gruesos y finos, ¿no? Si hay una mezcla con piedras, como que no lo toma en cuenta. Para usar este método, nosotros nos basamos en el análisis granulométrico, en los límites de consistencia y en estas cositas que no le enseñé a usar muy bien, que son el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. ¿Ya? Eso para el sistema SUX. ¿Ya? O sea, son los mismos que hace rato, pero los límites tienen que tener sí o sí su coeficiente de uniformidad y su coeficiente de curvatura. Eso ya se lo voy a dejar de tarea, les voy a dejar unos links ahí para que ustedes calculen eso y resuelvan sus ejercicios de sus prácticos. Ya cualquier duda me preguntan, ¿sí? Entonces, siguiendo con el avance, los ensayos que necesito son estos, ¿no? Coeficiente de uniformidad, curvatura, límites de Atterberg y análisis granulométrico. Ahora, ¿cómo es que yo me caracterizo o me manejo en este sistema?
Este sistema describe los diferentes tipos de grupos de suelo, ¿no? Asignándole una letra. Por ejemplo, si yo tengo un suelo con grava, le voy a poner G. Si yo tengo arena, en inglés es sand, entonces S. Si yo tengo limo, le pongo M. Si tengo arcilla, le coloco C. Y si mi suelo es orgánico, o sea que tiene mucho material orgánico o es netamente orgánico, es O. ¿Ya? El suelo orgánico es malo, es más malo que la arcilla. O sea, no me sirve para nada, hay que cambiarlo prácticamente. Bien. Y esos son los grupos. ¿Ya? Entonces, grava G, arena S, limo M, arcilla C y orgánico O. Ahora, del tipo de suelo tiene un grupo y un subgrupo. El subgrupo es aquel que me indica cómo está el suelo. Si está bien graduado, va a tener la letra W. Si está pobremente graduado, va a tener la letra P, ¿ya? Que se da más que todo en arcillas y limo. Y si yo estoy en arcillas y limo, me va a decir si es muy plástico, como el grupo del jueves, ¿se acuerdan? Un suelo era demasiado plástico que así esté muy agua, no podíamos calcular el límite líquido, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces, era por la cantidad de plasticidad. Si es muy plástico, la letra H. Y si no tiene casi nada de plasticidad, o sea, es baja, es la letra L. Entonces, yo puedo decir que tengo una arcilla de alta plasticidad que se va a llamar CH. Yo quiero una grava bien graduada, GW. Quiero una grava mal graduada, GP. ¿Se dan cuenta cómo voy uniendo las letras? Sí. Tomo primeramente el tipo de suelo y luego lo añado con un subgrupo. La clasificación de suelos subs simplemente consiste en dos letritas hasta 4. ¿Ya? Por ejemplo, si mi suelo es limo de baja plasticidad, va a ser ML. ML. Y si es alta plasticidad, MH. ya, apellido del joven, Vaca Cuellar. Vaca Cuellar, muy bien. Entonces, así vamos a ir uniendo uno con otro y formulando varios tipos de suelos. Ahora, no va a darse caso, por ejemplo, si yo tengo un suelo de grava, no le voy a poner GH. Eso no existe. ¿Cómo la grava va a tener plasticidad? ¿No? No tiene plasticidad. O díganme ustedes que han visto una piedra que sea pegajosa, que yo la tire a una pared y se quede ahí prendida. Ni una, pues, ¿no? Entonces, esos son los criterios que ustedes tienen que tener. Aprender que W es bien graduado, P es mal graduado, H altamente plástico y L bajamente plástico. ¿Qué entiende? A ver, lo voy a preguntar aquí a una señorita. A Corcos, ¿qué entiende usted por alta plasticidad? Que se le puede, o sea, se le puede dar fácilmente de alguna forma. Ya. No tanto a eso. Eso quiere decir de que el suelo es arcilloso. Pero alta plasticidad, ¿qué entiende usted? No, o sea, Ya, está bien. Vamos a preguntarle lo mismo a Cartagena Soria. ¿Qué entiende usted por alta plasticidad en sí? Y la misma pregunta para Justiniano. A ver, Cartagena, ¿está ahí? Bueno, que tiene poca agua, ¿Perdón? que tiene menos agua, bueno, de la plasticidad. No, no es eso. A ver, Cecia, ¿te acordás vos? ¿Qué significa alta plasticidad? Se durmió, Cecia. Bien, a ver a los caballeros. ¿Quién se acuerda? Algo que se pega. Posee poca resistencia a los esfuerzos de corte.
No. Que tiene la creo que mayor facilidad contenido de ser índice moldeado. plástico mayor a 15. Le has pelado a Aima y el que dijo 0.15 también le ha pelado. Soporta deformaciones porque tiene Tampoco. mayor cantidad de arcilla. Tampoco. Se vuelve más moldeable. Tampoco. Alta Porque se encuentra en un estado semifluido. No. Que pueden Que tiene mayor modificar contenido su húmedo. consistencia. O sea, ¿no era que el índice plástico era más de 15? Pero no me estás diciendo que es alta plasticidad. Que tiene la capacidad de modificar su consistencia. No. O sea, Tiene está mayor bien, Valdelomar, tu contenido, ¿no? concepto, pero no me estás diciendo en sí, en palabras cristianas, qué es que sea altamente plástico. Que sea muy difícil de moldearse. No, el suelo que es altamente plástico es aquel que es bien pegajoso. Eso Que vos le echás agua y miércoles que se te prende en la mano y no se te quiere salir, ¿me entendés? Tenés que limpiarlo con un trapo porque con agua no sale. Yo dije ¿Sí? adhesivo. Es bien adhesivo, eso mismo, es cohesivo, tiene harta actividad. Entonces, ese es el suelo altamente plástico. ¿Ya? Pero eso vengo diciendo. No te escuché. Lo siento. Pero bueno, ahora les pregunto a alguien, ¿quién se acuerda qué significa bien graduado? Que hay Buena granos de todo tamaño. Buena granulometría. O sea que viene del tamaño de mayor a menor. menor. ¿Quién dijo eso? Granulometría. Peñalosa. Peñalosa. ¿Ya? Vaca Cuellar. Y Vaca Cuellar, ya. Los dos dijeron. Parece esta la clase del ingeniero Quilla, toditos participan. Entonces, eso, ¿sí? Eso es lo básico. Entender que es bien graduado. Mal graduado quiere decir de que hay algunas piedras así y otras más grandes, o otras del mismo tamaño, pero no son todas de mayor a menor, ¿no? Y granulometría discontinua significa de que hay dos grandes y después todas son chiquitingas. O sea, falta que vaya decreciendo, ¿no? Es el tamaño. Eso. Bien, ahora sigamos con el avance. ¿Ok? Cuando ustedes trabajen con este sistema, van a ver unas tablas así. Es más, el otro auxiliar, Jesús, todavía enseña con estas tablas, ¿no? Y con estas tablas es facilingo perderse. Y yo no lo vi muy didáctico, ¿no? Así que elaboré, bueno, no lo elaboré yo. Simplemente recopilé la diapositiva, metí todos los datos y pedí a una amiga su guía con la que ella trabajaba. Y ella fabricó esta tabla de aquí, ¿no? Donde yo simplemente me fijo mis valores, si cumple, si es mayor o menor, y voy eligiendo el tipo de suelo en función a las características de la granulometría y a la característica de la plasticidad del suelo. Entonces, yo me voy fijando cada tamiz cómo va trabajando y me fijo el tipo de suelo al final, ¿no? Para ambos tipos de clasificación subsuasto, prácticamente necesito los límites y la granulometría. Y si no, hay tabla. Bien, entonces vamos a hacer una comparación. Entonces el sistema SUX dice que es un sistema que es aplicado a terraplenes, carreteras, rellenos, material de aporte. Todo lo que son compactaciones de suelo, el sistema SUX va a estar ahí. ¿Cierto o no? No, falso. Falso, correcto. El sistema ASHTO tampoco es aplicado a vivienda. Esto está al revés. El ASHTO viene aquí y el SUX va allá. ¿Sí? Entonces, el ASHTO es a terraplenes, carreteras, relleno y el SUX es a viviendas de edificio. ¿Ya? Entonces, nosotros para una clasificación ideal como ingeniero tenemos que trabajar con ambos métodos. Para más placer. Así de sencillo. ¿Ya? Vamos a aprender ambos entonces. Peñalosa, entonces tu participación. Y entramos directamente a los ejercicios. ¿Ya? Antes de entrar aquí, ¿tienen alguna pregunta? Tengo una duda, Ausi.
Diga. Para partículas que son demasiado pequeñas que pasan, digamos, el tamiz número 200, hay un método que se llama con el densímetro, creo, algo así, mencionaba el ingeniero en clase. ¿Eso se ve en laboratorio? Hidrómetro. Sí, El hidrómetro. ensayo de o hidrometría. densímetro. Te Exactamente. cuento, el ensayo de hidrometría es muy moroso, es caro y ya no se usa, o sea, hidrometría ya no te sirve para clasificación de suelo en esta última AASHTO. Así que hidrometría no lo tomas en cuenta en la ecuación. Sí, como concepto general, digamos, ¿no? Que con ese ensayo podés hacer una gráfica muy definida y ver el tamaño de las partículas de la arcilla, ¿ya? Porque ahí interviene ya no el movimiento newtoniano, sino el movimiento de Charles Brough, que le llamó el movimiento browniano, ¿ya? Entonces ya no interviene ese movimiento. Como les expliqué en clase, ¿no? Vamos en una carretera de tierra, un camino de tierra en una camioneta a 80 por hora y levanta el polvo y uno mira para atrás y se ve ese polvo y nada que asienta y está un buen rato en el aire. Entonces las partículas más chicas obedecen otro tipo de movimiento según la gravedad. Ya no se toma en cuenta el ensayo de hidrometría porque es demasiado moroso y porque no me sirve. Para eso se lava el suelo. Entonces todas las partículas abajo del tamiz 200 ya no toma en cuenta en ese método. ¿Sí? Decimos que es arcilla nomás y listo, o limo. ¿Ya? Y si es arcilla o limo, se determina en función a la plasticidad del suelo. ¿Ya? Buena tu pregunta. Bien, entonces nos volvemos a conectar al mismo enlace, ¿ya? Y esta es la parte 1 del laboratorio.